Hola, estamos en una nueva mirada del Cuervo. El último capítulo les hablaba de las necesidades logísticas que se estaban planificando y les mencioné a un ministro, el ministro don Rafael Sotomayor Baeza. Es un hombre que merece la pena detenerse con tiempo y hablar de él. Él nació en el año 1823, era hijo de políticos, él estuvo muy involucrado en el área política. De hecho, su hermano, comandante de las tropas de desembarco chilenas en Antofagasta, también fue parlamentario y hermano de el coronel Emilio Sotomayor. Don Rafael Sotomayor Baeza, un hombre extremadamente eficiente, con un sentido de compromiso con la patria a toda prueba, se mantuvo siempre embarcado, prácticamente muy pocas veces bajó tierra, y las veces que lo hizo, evidentemente se sentía muy mal. Él tenía aparentemente problemas de presión y el calor no le hacía nada bien. A sus 56 años era un hombre que cargaba sobre el peso de sus hombros todo el peso de la campaña, incluso con bastante oposición de las tropas, de los comandantes, que veían en él una especie así como de amenaza, porque era un supercomandante en el fondo, y que fuera civil les pateaba muchísimo, les molestaba profundamente. Sin embargo, él, insisto, nunca hizo uso y abuso de su cargo si no fuese estrictamente necesario. Así entonces, don Rafael Sotomayor se encargaba, junto con su asesor, Máximo Lira, se encargó de una serie de pequeños detalles en la campaña: establecer, ya dije, las calorías que comían, cuánta agua tomaban, en fin. Hace unos días atrás leía por ahí que las caramayolas, las cantimploras, eran de aluminio. Mentira, eso no es cierto. Y le voy a explicar por qué. Si bien es cierto, el aluminio es uno de los minerales más abundantes en la Tierra, la metalización de él era extremadamente complejo y muy caro en esa época. A modo de ejemplo, en la batalla de Sedan, de la guerra franco-prusiana, el general von Moltke informa de la captura del trofeo cuando captura el campamento del emperador Napoleón III, y como gran trofeo, un juego de cuchillería de 24 personas de aluminio. Es decir, el aluminio era un material de lujo en esa época. Era muy difícil obtener metalización del mineral. Por tanto, tener caramayolas de aluminio en grandes cantidades era extremadamente difícil. Por tanto, lo que se usaba era un latón forrado, sellado, en fin, muy bien soldado, que mantenía en buenas condiciones el agua. También se les entregaba a las tropas una ración, algunas onzas de aguardiente y harina tostada para sus desayunos. Y aquí quiero entrar en un pequeño detalle. Durante mucho tiempo se ha hablado mitológicamente de la famosa chupilca del diablo, una mezcla media tóxica entre pólvora y aguardiente. La verdad es que aquello es médicamente imposible. La verdad es que si un soldado hubiese ingerido algo así, el nivel de descomposición gastroenterológica era espantosa por la irritación que generaba los nitratos. Recordemos que este asunto tiene azufre, salitre, carbón vegetal y una serie de otros compuestos químicos que después le agregaron más encima nitrocelulosa en reemplazo de los nitratos naturales, que hacían extremadamente tóxica la mezcla en cuestión. Y más encima con aguardiente, era imposible que los soldados pudieran combatir en esas condiciones. Sin embargo, las tropas peruanas describen a las tropas chilenas como hipnotizadas, como endemoniadas. Ningún soldado chileno habla, por ejemplo, de un brebaje de esa naturaleza que nos cuenta tan folclóricamente Jorge Nostroza en el Adiós Séptimo de Línea. El Adiós Séptimo de Línea es una novela histórica basada en un radioteatro. Es ficción, no es realidad. Pone a personajes en tiempos que no son reales. Por ejemplo, pone a don Manuel Rodríguez Ojeda combatiendo en la sierra. Manuel Rodríguez muere en Lima de tifus, efectivamente, y no sobrevive a esa enfermedad. Entiendo que lo trasladan a Santiago, habría muerto acá o habría muerto en Antofagasta. Hay varias versiones. Yo me inclino más por pensar que muere en el trayecto del Perú a Chile, a la altura de Antofagasta, producto de su enfermedad, pero en ningún caso combatió en la sierra. Luego nos habla de la chupilca del diablo, vuelvo al tema, y nunca existe ningún dato histórico real de que eso haya sido un hecho verídico. No hay cartas, insisto, médicamente es imposible. Lo que pudo haber ocurrido, y explica esta suerte de soldados endemoniados que describen los peruanos, es que efectivamente las tropas chilenas consumían aguardiente. Y lo que yo nunca sabía, y lo aprendí hace poco, es que el aguardiente también se descompone. Y ojo,
La harina tostada también. Durante la guerra entre el Vaticano y el emperador Carlos V, los berserkers alemanes entraban en batalla bajo un estado de hipnosis de combate, casi droga, habiendo ingerido una mezcla de harina tostada descompuesta, grisácea incluso con algunos hongos, con la mezcla de agua aguardiente descompuesta también, que generaban una especie de macerado extraño, que generaba una toxina que los hacía entrar en una especie de trance violento, similar a lo que podría ser la heroína o la cocaína. Tal vez eso, no digo que sea esa la explicación, pero tal vez eso en algunos casos puntuales podría haber sido el caso de estos soldados endemoniados que describe la historiografía peruana. No hay datos concretos que nos permita afirmar algo así, no hay datos históricos, simplemente estamos elucubrando o estamos suponiendo. Las tropas chilenas entonces comienzan a avanzar por este enorme desierto que es el desierto del Valle del Sama y comienzan a aproximarse hasta la cercanía de la ciudad de Los Ángeles. La batalla se desarrolla en una situación bastante compleja para las tropas chilenas, toda vez que la batalla del Cerro de Los Ángeles se trata de un cerro inexpugnable prácticamente, con murallas cortadas a pique, donde arriba las tropas peruanas se instalan esperando el avance de los chilenos. Se le encarga la misión de asalto al regimiento Atacama, quien avanza de frente por el valle hasta este peñón enorme de largo, enorme de alto, de unos 200 metros de altura, mientras que por el camino principal el general Baquedano, quien ya había asumido el mando del ejército, hace una tentativa de ataque, más bien para distraer a las tropas peruanas, que en ningún caso se imaginaron que el ataque vendría por esta muralla prácticamente vertical que había en este cerro. Las tropas chilenas comienzan a avanzar y trepar por esta verdadera talud vertical, mientras que por el frente se producía esta escaramuza de distracción. Los mineros del Atacama verdaderamente actuaron como escaladores, subieron en vertical, algunos dicen que clavando las bayonetas, clavando los corvos, fueron subiendo, y llegan a la meseta del cerro, a la retaguardia de las tropas peruanas, las que de pronto se ven atacados por la retaguardia, por los mineros del Atacama, que nos terminan arrasando. La victoria es absoluta. Y el ejército de Chile entonces toma control del Valle de Moquegua y se prepara entonces para iniciar el avance sobre el Valle del Caprina, en donde el principal trofeo, el principal objetivo era el control de la plaza de Tacna, que era el cuartel general de los ejércitos aliados en ese momento, Perú-Boliviano, y donde se desarrollaría una de las batallas más sangrientas y terribles de la Guerra del Pacífico. Me refiero a la batalla del Cerro de Intiorco o del Campo de la Alianza, como pomposamente le llamaron los peruanos, y nosotros en Chile llamamos la batalla de Tacna, que se desarrollaría el 26 de mayo de 1880. Antes de que esta acción se iniciara, las tropas chilenas debían avanzar sobre un terreno medanoso, arenoso, muy complejo, y con dificultades tremendas en lo logístico. Los cañones quedaron atrapados en la arena, costó mucho sacarlos, y fue un difícil avance. Se instalaron el día 16 o 17 de mayo en un sector llamado Yaras, lugar al cual el ministro Sotomayor, luego de haber vivido el duelo de la muerte de su hija, a la cual él no pudo ver, y al funeral al cual él no pudo asistir por la distancia, él desembarca y comienza a avanzar por este camino, por esta ruta de casi 100 kilómetros en mula, con un calor abrasador, pero él quería estar con sus tropas y constatar en terreno que toda la logística que él había planificado se estaba cumpliendo al pie de la letra para que las tropas entraran en las mejores condiciones del combate. El día 21 de mayo, el 20 de mayo más bien, entra él al campamento en condiciones bastante deplorables, venía muy cansado. Se inicia entonces un almuerzo de recepción, él recibe su cazuela, de pronto él, que estaba bastante colorado porque venía muy acalorado, en esta enorme carpa de comedor de los oficiales, se levanta, se toma la cabeza con bastante dolor, se siente un poco incómodo. El doctor Allende Padín lo ve moverse hacia las letrinas. Él se sentía mal, aparentemente se sienta en las letrinas
para hacer sus necesidades, momento en el cual aparentemente sufre un derrame cerebral masivo. Un soldado que hacía guardia en el sector da aviso de que ve los pies de alguien, de un civil, con pantalones abajo, pataleando de manera bastante incómoda, y llama inmediatamente a dar alerta de que alguien está sufriendo un síncope, dice. Rápidamente el doctor Allende sospecha que se trata del ministro, quien es encontrado en condiciones bastante poco dignas. Lo limpian como pueden, lo sacan de ahí, lo llevan a la enfermería, donde es atendido, es sangrado para asegurar, supuestamente, según las ideas de la época, una irrigación adecuada. Hacen un corte en la yugular donde sale una sangre negra potentemente coagulada, y el señor Sotomayor fallece a las 2:30 de la tarde de ese día ante la consternación del ejército, que lo vio morir ahí mismo. El funeral fue bastante doloroso. Las tropas habían desarrollado un respeto enorme por el señor ministro, puesto que ellos veían en él al papá que los cuidaba, al papá que se preocupaba que comieran, que tomaran agua, que tuvieran buenos calzados. El calzado se destruía por el uso constante en la arena, en las rocas, en el desierto. Y él se encargaba de que estuvieran bien abastecidos de comida, de zapatos, de ropa, en fin. Y su muerte fue muy dolida, muy sentida por las tropas y también por el mando militar, que había sabido de estos poderes plenipotenciarios y que en el peor de los conflictos con los militares él jamás utilizó. Y eso hizo que se ganara el respeto de las tropas y también del mando. El general Baquedano asume el control y comienza la planificación del avance de las tropas chilenas sobre un sector que se llama Quebrada Honda, cerca del río Caplina, y nos enfrentaremos pocos días después a la batalla de Tacna, que relataremos en un próximo episodio. Nos vemos en una próxima ocasión de La Mirada del Cuervo.